Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Martes 12 de junio, 20 horas. Ingeniero Horacio Nadra. Que está conectado en estos momentos. Muchas gracias por participar en esta segunda jornada y la cuarta charla que estamos realizando este día martes, y que en estos momentos vamos a tener la conferencia del ingeniero Horacio Nadra, que abordará el sistema de distribución eléctrico en Tucumán en el marco del COVID-19. En nombre de nuestra institución, agradecerle al ingeniero Nadra su deferencia con nuestra casa de estudio en participar en esta 13 edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, que organiza nuestra facultad. A continuación, lo invito al señor decano, al magíster ingeniero Walter Fayán Soria, unas palabras de bienvenida a nuestro disertante. Ingeniero Horacio Nadra, director del Departamento de Eléctrica, señores docentes, estudiantes, graduados, invitados especiales, público en general, muy buenas noches. Simplemente, Horacio, sos un amigo de la casa, siempre sos bien recibido, y quiero agradecerte, no tan solo en mi nombre, sino en nombre de la Universidad Tecnológica, compartir esta semana con tu experiencia y que puedas transmitir a toda nuestra comunidad. Y como lo dije ayer en el acto de apertura, dejó de ser la Semana de Ingeniería de la UTN, ya está en la 13ª edición, ya es una semana para toda la provincia, pero en particular esta situación que está pasando todo el mundo, pero nosotros no estamos exentos de esto. Se está transmitiendo también en todas las sedes de la Universidad Tecnológica en todo el país, y inclusive tenemos los propios disertantes del exterior también compartieron los enlaces con su comunidad, así que estamos trascendiendo fronteras y eso nos da mucha alegría, y gratamente, como lo hablábamos fuera de micrófono, fuera de cámara, estamos gratamente sorprendidos por la cantidad del público que nos están viendo, que excedió toda la expectativa, mucho más que la presencial, y eso es lo raro y lindo, ¿no? A la vez. Así que bienvenido a esta conferencia, a la Semana de Ingeniería Nikola Tesla. Muchas gracias, Horacio. Fueron las palabras del decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Les quiero recordar a todas las personas del público que está conectado, de que a partir de ayer, cuando fue el acto inaugural, ya está en la página oficial de la facultad la exposición de Nikola Tesla sobre su vida, sus inventos y documentos científicos. Pueden entrar a través de semanaingeniería.utn.edu.ar. A continuación, el moderador de esta conferencia, profesor de nuestra casa, el ingeniero Mario Madariaga. Bueno, buenas noches. Saludamos al presentador y al público en general. Le quiero decir que el ingeniero Horacio Nadra es un ingeniero electricista, orientación potencia de la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios en posgrados en la Universidad Austral y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, donde se recibió de especialista de Administración del Mercado Eléctrico. El ingeniero Nadra, desde el año 2015, es el presidente de ADERA, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, un organismo que nuclea a todas las distribuidoras eléctricas en el país, y lo viene desarrollando desde el año 2015. Actualmente también el ingeniero Nadra es gerente comercial de la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, EDET, y además es director de varias empresas asociadas al grupo, como Dimater, Noanet y Ecos. El ingeniero Nadra ha tenido una larga trayectoria dentro de la empresa,
siempre vinculado al sector comercial. La verdad que para mí es un placer presentarlo al ingeniero Nadra y esta temática tan importante de cómo se ha comportado el servicio de distribución eléctrica de Tucumán durante este impacto del COVID-19. Así que, ingeniero, le doy la palabra para que nos detalle su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Antes que nada, bueno, quería agradecerles de nuevo, ya lo hice hace unos instantes cuando nos conectamos, agradecerles ahora en medio de todo el público presente por la invitación, a todas las autoridades de la universidad, en especial al decano, al ingeniero Soria. La verdad que año tras año nos sorprende la Universidad Tecnológica superándose con sus iniciativas y con este tipo de eventos en un contexto tan complicado como el que está sucediendo ahora. Así que muchas felicitaciones por lo que están haciendo y muchas gracias por la invitación. Bueno, la presentación que vamos a desarrollar ahora básicamente tiene que ver con cómo impactó toda esta cuestión de la pandemia, el aislamiento social y todo lo que estamos viviendo sobre la prestación de un servicio público esencial como el eléctrico en la provincia de Tucumán. Está orientada básicamente a lo que vivimos nosotros en EDET, pero como sé que hay personas que están en otras provincias, posiblemente participando de este evento, bueno, muchas de las cosas que vamos a ver ahora han sucedido o suceden de manera similar en las distintas distribuidoras de las demás provincias argentinas. A ver, y esto no funciona. Muy bien. Antes de empezar a hablar de la pandemia, me gustaría hacer un par de minutitos de reflexión respecto de en qué estábamos antes de la pandemia en EDET y en particular en la industria de la distribución eléctrica. Nosotros básicamente estábamos trabajando en la transformación del servicio. Un servicio que desde hace muchos años, desde que Nikola Tesla inventó las cosas que inventó y la guerra de las corrientes y demás, se viene prestando de manera similar con un sistema de distribución, digamos, un sistema radial de transmisión de energía desde los grandes centros de generación hasta los centros de consumo, unidireccionales, con decisiones centralizadas y poca participación de la demanda. La verdad de las cosas, la industria y el negocio de la distribución eléctrica está mutando hacia un esquema parecido al que está a la derecha, con flujos de energía bidireccionales, con decisiones descentralizadas, más flexibles, más ágiles, con descarbonización a partir de la incorporación de energías renovables. En fin, la verdad que esta industria está digamos, en las etapas de una transformación, de la transformación más profunda y más relevante que sucede desde su creación. Estamos trabajando en la convergencia de la tecnología de la información con la tecnología de la operación. Básicamente, para lograr que el sistema eléctrico permita instrumentar las soluciones que requiere la gente a través de la incorporación de la descarbonización, la descentralización de las soluciones con empoderamiento de los consumidores de electricidad, de los usuarios, la digitalización de los servicios de una manera más simple, más flexible, pero a la vez con un sistema mucho más robusto y resiliente, donde las distribuidoras cambian su rol y dejan de ser distribuidores de energía para transformarse en administradores de energía y en una plataforma de servicios donde se integren todas estas soluciones. Pero bueno, llegó el COVID-19, llegó lo inesperado y la verdad que generó un profundo impacto sobre el servicio y nos sacó de foco a todas las distribuidoras eléctricas del mundo, les diría, y particularmente de Argentina y en particular EDET en Tucumán. Esto generó impactos en diversos, en todo el servicio. Esto cruza transversalmente a toda la prestación. Generó impacto sobre la demanda, generó impacto sobre la operación, un profundo impacto sobre nosotros, sobre las personas que trabajamos en el servicio eléctrico,
que tuvimos que, en cuestión de días, reconvertir una operación que se venía realizando de una determinada manera en algo totalmente distinto, sin que se noten estas modificaciones en la prestación del servicio. Un servicio que no se detiene, nada, ni un segundo. Es fundamental, mucho más en este momento, donde desde hace varias semanas que estamos en nuestras casas, haciendo cuarentena, utilizando energía eléctrica para todo. Y ni hablar de los servicios sanitarios que están prestando las respuestas que la población requiere en estos momentos tan complicados. Entonces, para ver los impactos, uno de los primeros aspectos que me parecen interesantes compartir con ustedes es qué sucedió con la demanda de energía eléctrica. Si lo vemos desde el punto de vista del ingreso de energía a la provincia de Tucumán, a través de, digamos, la energía viene a través de las líneas de alta tensión de transporte, ingresa a la provincia de Tucumán, está toda medida en los centros de contacto, los puntos de frontera que tiene EDET con la transportista del norte que es Trasnoa. Y eso que estamos acá, que estamos viendo acá en las barras, son los consumos de energía diarios, desde el 1 de marzo hasta mediados de mayo, tengo esta gráfica. Se observan varias cosas acá. En primer lugar, algo muy típico de Tucumán, el calor. Fíjense los primeros 15 días de marzo, los valores de demanda eléctrica, y fíjense lo que pasa a partir del 16 de marzo, cuando cae la temperatura, todavía no había empezado el COVID-19, y fíjense que la demanda cae de 12.000 megavatios hora diarios a 8.000 megavatios hora diarios. Esos son aires acondicionados residenciales que desaparecen de un día al día siguiente cuando baja la temperatura. Pero bueno, a partir del día 20 aparece el aislamiento social preventivo y obligatorio, aparece la cuarentena, muchas industrias paran, muchos servicios paran, se suspenden, nosotros regresamos a los hogares a cumplir con la cuarentena, se incrementa levemente el consumo residencial respecto de los valores históricos, no tenemos todavía mediciones precisas del consumo residencial porque hay que esperar 2 o 3 meses a que esté todo medido, a los efectos de que podamos hacer los cálculos, pero datos preliminares creció el consumo residencial entre 2 y 3 puntos, y el consumo industrial o comercial es el que sufrió la mayor de las caídas. De acá ustedes pueden observar, nosotros hemos proyectado a través de la línea naranja el consumo típico corregido por temperatura para un día similar, tomando como referencia la demanda de los últimos 3 años. Porque la demanda viene sufriendo profundos cambios y desde hace 3 años viene disminuyendo la demanda de energía eléctrica en Argentina, por eso no vamos más atrás, porque las curvas que tienen más de 3 años de antigüedad empiezan a no ser relevantes. Pero bueno, ahí ustedes observan que los últimos días de marzo la demanda cayó 12%, en abril se mantiene ese 12% de caída, y en mayo hay una leve recuperación, pero en términos de energía todavía, hasta mediados de mayo se registraba una caída de 11%. Si lo vemos en términos de potencia eléctrica, acá tenemos un día graficado. La curva azul representa el día de demanda máxima registrado entre el 1 y el 19 de marzo, con calor. Por eso aparecen 643 megavatios y el pico de consumo en horas de la siesta. Aires acondicionados residenciales, como les decía antes. Y la curva que está en naranja es la máxima registrada entre el 20 y el 31 de marzo, corregida por temperatura para poder hacerlas comparables, y de alguna manera ustedes observan una caída de 158 megavatios, 25% en caída de la demanda. Si hacemos el mismo escenario para el mes de abril, observamos una caída del 16%, de 494 megavatios a 413, y para mayo de 14%, 58 megavatios de caída en la potencia. Ahora bien, viendo la energía, yo les decía que esto tiene un alto impacto en las grandes demandas, en los consumos industriales. Tomamos como ejemplo los grandes usuarios del mercado mayorista eléctrico que hay en Tucumán. O sea, las industrias con demandas superiores a 1 megavatio que se abastecen de energía en el mercado eléctrico mayorista. Y acá ustedes ven la caída estrepitosa a partir del 20 de marzo, cuando empieza el aislamiento social preventivo obligatorio, y una leve recuperación a fines de abril, cuando empezaron a entrar el consumo de las citrícolas. Pero básicamente acá se observan caídas superiores al 50%. En
En términos de potencia, más o menos lo mismo. Fíjense, 55% para el mes de marzo, 38% se registra la comparación de curvas típicas para el mes de abril y 35% para el mes de mayo. Ahora, dejamos de lado el consumo de energía desde el punto de vista del ingreso de energía al sistema y veamos un poco desde el punto de vista de la facturación, es decir, de la energía registrada en los medidores de los clientes. Para eso tomamos una muestra representativa de las distintas tarifas que tienen medidores con curva de carga y a través de los cuales podemos hacer este tipo de análisis técnicos más precisos. Por ejemplo, para los clientes tarifa 2, que en Tucumán son aquellos que van entre 10 kilovatios y 50 kilovatios de potencia, se observa una caída de casi 37% en términos de energía diaria y 45% en términos de potencia. Acá se puede comparar claramente, acá el periodo que estamos viendo, fíjense, es desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, y acá hay dos curvas diarias de potencia donde se observa la caída de este tipo, de esta tarifa, que es la que nuclea a la mayoría de las pymes, a las industrias pequeñas, a los comercios, a los grandes comercios, a los negocios del centro, que generalmente tienen aires acondicionados que tienen más de 10 kilovatios de potencia y por lo tanto están dentro de la tarifa T2. Si vemos la tarifa de grandes demandas, tarifa 4 de baja tensión, arriba de 50 kilovatios ven un comportamiento similar. 40% de caída en la energía diaria, 45% en términos de potencia, comparando curvas típicas representativas de estos periodos. Para la media tensión, la caída de 32% en energía y 37% en potencia. Y para la media tensión de peaje, acá están viendo ustedes que prácticamente las curvas son similares, porque a fines de abril entraron las citrícolas, y las citrícolas no vieron afectada su actividad. Por lo tanto, en este segmento no se presenta caída de demanda, inclusive hay un crecimiento en el consumo de energía respecto a los días previos al 20 de marzo, pero por cuestiones meramente estacionales. La industria citrícola funciona en el invierno, al igual que la industria azucarera. En definitiva, para cerrar este capítulo de la demanda, acá nos referimos a las actividades en función del clasificador de actividades y en función de su participación en la muestra representativa y las curvas que tenemos registradas en la distribuidora, vemos cuál es la variación de la demanda y la cantidad de clientes que están siendo incorporados en la muestra. Donde se ve que la industria manufacturera ha caído 20%, no ha caído más en Tucumán porque, como les decía, hay algunas industrias, como por ejemplo la citrícola, Escaña, que Escaña ha pedido un permiso especial al gobierno nacional para continuar produciendo. Hay otras industrias, y las industrias alimenticias en Tucumán, como la fábrica de levaduras y otras industrias alimenticias, están funcionando prácticamente con normalidad. Han disminuido su consumo, pero no en la medida de aquellas industrias que están paradas. El comercio, por mayor y menor, la sección G, donde hay 237 clientes muestreados, bajó 38%, la administración pública, cerrada bajó 40%, y así sucesivamente podemos ver las distintas actividades donde las caídas son similares. Ahora, no solamente esto ha tenido impacto sobre la demanda, por supuesto ha tenido impacto en la operación y sobre las personas que estamos trabajando en el servicio de distribución. Los que me conocen ya me han escuchado decir muchas veces, cada vez que se nombra a todas las personas que están trabajando durante la cuarentena, por supuesto, como debe ser, aparecen los médicos como número uno, aparecen las personas que están en el transporte, en los servicios de alimentos, etcétera, etcétera, y nunca se acuerdan de los que trabajamos en el sector eléctrico. 24 horas, 365 días del año, y que cuando falta más de un minuto, todos los que me conocen se acuerdan de mí, inmediatamente los medios de contacto se llenan de reclamos de los clientes solicitando la restitución del salario. La verdad de las cosas, el sector eléctrico ha hecho un gran esfuerzo en estos 2 meses para continuar prestando el servicio de manera normal y sin que se noten los cambios drásticos que ha tenido que sufrir la operación a los efectos de transformar una forma de hacer las cosas hasta el 24 de marzo en algo completamente distinto a partir del
la sanción del aislamiento social preventivo y obligatorio por parte del presidente de la Nación. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, en primer lugar, rápidamente, lo primero que tenemos que resolver es la cuestión de las personas, de nuestra gente. Las empresas somos las personas, y ahí es donde primero tenemos que apuntar las soluciones. Y en este caso, determinar el personal de riesgo y el personal que puede realizar el trabajo desde su casa, y se tomaron todas las medidas tendientes a minimizar la presencia de personas en las oficinas, utilizando tecnología y monitoreo de seguridad informática para poder prestar el servicio con seguridad en forma remota. Les cuento que prácticamente en menos de una semana de dictado del aislamiento, prácticamente el 100% de las posiciones que podían ser ejercidas o digamos, los trabajos que podían desarrollarse de la casa, ya estaban trabajando con teletrabajo. Y en general, el 70% de las personas que trabajamos en EDET estábamos ya trabajando en forma remota en menos de una semana desde lanzada la pandemia, lo cual fue realmente muy satisfactorio. Muchas de estas cosas las veníamos trabajando, teníamos planes de contingencia, teníamos los sistemas pensados para esto, pero una cosa es la planificación, otra cosa es cuando rápidamente tenemos que resolver sobre la marcha este tipo de cosas en forma masiva, sin que el servicio se resienta. Además, a todas las personas que realizan tareas consideradas esenciales, las que no pudimos suspender, las tareas de terreno, los mantenimientos correctivos, los requerimientos técnicos de los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se tomaron todas las medidas para separarlos en equipos independientes con el menor contacto entre sí. Y además duplicamos el centro de operación, el que controla, donde está la escala, que controla todo el sistema de media tensión y de baja tensión que tenemos telecontrolado en la empresa. Lo duplicamos en 2 lugares, por supuesto, físicamente distintos, separando a los operadores en grupos sin que tengan contacto entre sí, de tal manera de preservar de la mejor manera posible la operación del servicio. Les quiero contar que, gracias a Dios y hasta el momento, no tenemos ningún caso dentro de todas las personas que trabajamos en EDET, ya sea en la empresa o a través de servicios de contratistas, del ecosistema, más de 1.500 personas que estamos, y esperemos que esto siga así. Después tuvimos que enfrentar los problemas de los permisos de circulación, rápidamente y a través de los contactos con la provincia se pudo resolviendo gradualmente para que nuestros camiones y camionetas pudieran seguir circulando por la provincia para realizar las tareas. Y adecuamos las oficinas para asegurar el distanciamiento social en todos aquellos casos donde era necesaria la presencia de alguno de nosotros físicamente en las oficinas de la distribuidora. Acá vemos algunas fotos de cuestiones que se hicieron, por ejemplo, en la sucursal Ban del Río Salí, donde tuvimos que adecuar, además, las oficinas, por supuesto, para proteger a todos los clientes y los usuarios del servicio. Acá se ven fotos de Amaicha del Valle, Lules, Famaillá, Monteros, Tafí Viejo, pero básicamente en todas las oficinas comerciales de la distribuidora se tuvieron que realizar adecuaciones contra el reloj para prepararlas, para continuar prestando el servicio con la mayor normalidad posible. Por supuesto, se hicieron todas las entregas de los elementos de seguridad, que había que además conseguirlos y tenerlos, el alcohol en gel, que en ese momento no existía, escaseaba, los kits de limpieza, los barbijos, los guantes y las máscaras faciales. Acá arrancamos con algunos servicios y finalmente lo fuimos extendiendo prácticamente la mayoría de los trabajos en terreno. Se diseñó y se difundió cartelería y barreras visuales tendientes a propiciar el distanciamiento social en todas nuestras oficinas, en las camionetas, inclusive en los uniformes de las personas que estamos prestando el servicio en la calle. Acá están algunos de los carteles. Se difundieron a través de cartelería en las oficinas y digitalmente todas las pautas de prevención del Ministerio de Salud. La comunicación interna fue muy relevante para realizar la contención de todos nuestros colaboradores en momentos que han sido bastante difíciles, porque como les decía, esto no puede parar, esto es un servicio que tiene que tener continuidad. Del 19 de marzo al 20 de marzo
teníamos que venir a prestar servicio en nuestras casas. Algunas personas, digamos, dividiéndonos en turnos, teníamos que seguir participando en la oficina. Entonces, fue fundamental el trabajo de comunicación interna y digamos, de contención de todos los colaboradores de la empresa para llevar adelante esto. Se implementaron, por supuesto, todas las recomendaciones de la SRT para los trabajadores exceptuados desde el cumplimiento de la cuarentena. Trabajamos con capacitadores de Ciprosa y con el doctor Miroli en la producción de videos y recomendaciones de higiene personal y uso de elementos de seguridad, de difusión interna, a los efectos de que todos nuestros colaboradores puedan tener acceso a las mejores prácticas para llevar adelante las tareas. Continuamos con la campaña de vacunación antigripal, pero en este caso priorizando al personal de oficina y terreno que estaba acudiendo a prestar el servicio. Bueno, se tuvo que hacer, por supuesto, una reingeniería de la limpieza, tanto en oficina como en los puestos de trabajo y en los vehículos, siguiendo todos los protocolos establecidos y escribiendo nuevos protocolos de limpieza y registro de la misma. Por ejemplo, acá ustedes ven, tengo que reescribir los procedimientos de nuevo, todo esto en 10 días, en menos de 10 días. Escribir, bueno, diseñar las planillas para el control del registro de limpieza y desinfección de las oficinas, de los puestos de trabajo y de la desinfección de los vehículos en los cambios de turno, o bien al finalizar cada una de las jornadas laborales de los camiones o de las camionetas de la empresa. También se trabajó mucho en recomendaciones para realizar correctamente el teletrabajo digamos, en nuestras casas. Como les decía, prácticamente el 100% de los puestos factibles de realizar a distancia se concretaron. Encima, bueno, acá en casa siempre me dicen que me veían más cuando iba a trabajar a la oficina regularmente, porque la verdad que con esta cuestión del teletrabajo y las comunicaciones, y las videollamadas y las reuniones virtuales, los tiempos se extienden. Inclusive les diría que los primeros 20, 25 días de aislamiento, donde realmente era muy riguroso, no había distinción de día de semana ni de horario, mientras estábamos trabajando en adecuar la operación y en hacer todas estas cosas que veníamos detallando recién, que ahora que uno la ve en la lámina parecen muy simples, pero créanme que, digamos, transformar esto en 15, 20 días en organizaciones como esta, que en general, por historia y por naturaleza, son bastante pesadas para las transformaciones, ha sido realmente un reto muy desafiante. Por supuesto, lo que les decía recién, la planificación de difusión semanal de todas las campañas, la preparación de las capacitaciones online, que ya se venían haciendo y que continuaron, y el armado de red de contención hacia todos nuestros colaboradores, principalmente a quienes estaban, digamos, prestando el servicio en la calle, enfrentándose a esta problemática del COVID-19 en terreno. Por supuesto, como les decía antes, se suspendieron todos los procesos no críticos para ese momento. Solamente se continuaron con los trabajos indispensables para la continuidad del servicio. Pero la operación continuó con normalidad. Para darles un dato, simplemente, a partir del 20 de marzo, por ejemplo, y hasta fines de abril, la Guardia de Atención resolvió más de 10.000 requerimientos de clientes. Todos los requerimientos de clientes registrados durante marzo y abril se resolvieron con los tiempos habituales y se trabajó con normalidad. A partir del mes de junio estamos comenzando un proceso gradual de retorno a las tareas operativas habituales, incluyendo el plan de inversiones al haberse liberado como una tarea factible de realizar las obras de electricidad. Las oficinas de atención comercial se cerraron al público el 20 de marzo y todas las atenciones se resolvieron a través de medios digitales hasta el 26 de mayo. Para eso tuvimos que definir también a gran velocidad e implementar nuevos procedimientos para los principales requerimientos de los clientes, que son altas de servicio, bajas de servicio, cambio de titularidad y verificación de lectura. Encima de esto, esta cuestión nos agarró en medio de la salida del proceso estival, donde, como ustedes han visto en la compra de energía,
se registran los grandes consumos, llegan las facturas de los servicios a los domicilios con altos consumos, todos nos olvidamos que en los últimos 2 meses utilizamos mucho la electricidad, y muchos clientes requieren verificar la lectura porque se sorprenden con el consumo que aparece en la factura que está llegando. Así que estos servicios, todos estos requerimientos se tomaron de forma digital, desarrollamos los procedimientos y fueron resueltos en forma virtual, contactándonos con el cliente para devolver la respuesta. Por supuesto, tuvimos que mantener un back office presencial mínimo para aquellos casos en que era necesario. A partir del 26 de mayo, las oficinas comerciales se abrieron al público, pero solamente estamos atendiendo con turnos previamente gestionados por medios digitales. Hemos desarrollado un sistema nuevo de gestión de turnos inteligente que otorga turnos de tal manera que logremos preservar la cantidad de personas recomendadas en cada una de las oficinas comerciales y distanciando los turnos de manera tal que no se generen colas en las veredas, o si se llegan a generar sean las más cortas posibles. Los centros de pago y caja están funcionando con normalidad, respetando los protocolos de seguridad. Para esto nos sirvió mucho el desarrollo que hicimos de la nueva página web, que la pusimos en producción el 2 de diciembre, como parte de lo que les mencionaba al principio, el trabajo que estamos desarrollando de transformación del servicio, en un camino sin prisa, pero sin pausa, hacia la digitalización del servicio. Para eso hicimos una nueva página intuitiva, moderna, con las nuevas tecnologías disponibles para este tipo de servicio y pensada fundamentalmente en la experiencia del cliente, a través de la cual se van a poder desarrollar todos los requerimientos y todas las cuestiones vinculadas al servicio. Gradualmente fuimos incorporando, en algunos casos ya está desarrollado en su totalidad, como por ejemplo la facturación digital, el pago online, la asistencia virtual. Ahí van a poder hablar con Lucy, que es un chatbot virtual que está resolviendo con un 93% de eficacia todas las consultas de los clientes. Y por supuesto, de a poco vamos incorporando, ahora lo tenemos de una manera, digamos, provisoria, si queremos de alguna manera, digitalmente resuelta las solicitudes de alta, reclamos y otras gestiones, y paulatinamente vamos a ir incorporando de una manera más elegante y definitiva estos servicios en esta herramienta, en la página web, en la nueva página web de la empresa. Hay un sensible crecimiento de las operaciones digitales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el botón de pago que pusimos en la página, que prácticamente no se utilizaba, su uso creció más de 10 veces. Se registraban 70 operaciones en enero, febrero, los primeros días de marzo, y en abril se registraron más de 700 operaciones diarias. La recaudación por medios digitales ya representa más de un 30% del total. Por otro lado, los contactos de los clientes de DET, de los usuarios del servicio, a través de los canales digitales, han superado por primera vez en la historia de la compañía a los canales tradicionales o teléfono. Realmente los canales digitales son mucho más eficientes porque no se saturan, porque permiten la concurrencia de múltiples solicitudes o requerimientos que todos ingresan y todos son atendidos, mientras que el teléfono siempre tiene una cantidad finita de accesos y cuando ocurre algún evento en el sistema eléctrico se saturan. Por lo tanto, los canales digitales, de a poco la gente va descubriendo su utilidad y son mucho más eficientes, como ustedes ven acá, ya se utilizan más que los canales tradicionales. Por otro lado, una pregunta que me han hecho mucho en estos últimos días y que ha sido objeto de muchas notas en las televisiones y en los distintos diarios del país, es qué pasaba con el proceso de facturación. Si se toman lecturas, no toman lecturas, si las facturas son estimadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en Tucumán el ciclo de facturación continúa normalmente, por supuesto, adaptado a las circunstancias. Acá siempre, durante el desarrollo de la pandemia hasta ahora, los medidores continuaron siendo leídos, pero por supuesto, hasta el 26 de marzo, tomamos el grupo de lectureros, se dividieron en 3, con descansos alternados, de tal manera de exponernos lo menos posible durante los primeros días de la pandemia, sin dejar de prestar este servicio esencial. La verdad que nosotros tenemos claro, a pesar que la estimación de una factura es algo que está no solo permitido, sino que forma parte de las reglas de este tipo de servicios. De hecho, en algunos países
todas las facturas se estiman, excepto la última, pero sabemos que eso causa muchos inconvenientes con el cliente. En general la gente no entiende cómo funciona el tema de la estimación, por lo tanto resulta fundamental tomar la lectura de los servicios, de los medidores para este servicio, y eso lo continuamos haciendo. La facturación la estamos haciendo con teletrabajo, o sea, desde la casa estamos operando virtualmente sobre los servidores de la compañía, y la distribución de facturas continúa con todos los proveedores, porque el correo también fue declarado un servicio esencial y digamos, no interrumpió su operación durante la pandemia. El dato relevante, me parece, para compartir con ustedes, es que a fines de marzo terminamos el desarrollo de la factura digital, y ya tenemos adheridos más de 40.000 clientes al servicio de factura digital. De tal manera que llega a través de un email o de un SMS a los celulares, la factura con un nuevo formato, con una información mucho mejor explicada, por lo menos así lo creo yo, que con la factura de papel, y que es mucho más cómodo, mucho más rápido, inclusive con un clic se la puede pagar desde el mismo celular o desde el mismo email. Bien, ahora pasemos a los impactos regulatorios más relevantes a la fecha, porque esto que fuimos contando también tuvo impacto en la regulación, y apareció normativa que generó su huella en la prestación del servicio. Más o menos. En primer lugar, me refiero al decreto Poder Ejecutivo Nacional 311, muy conocido porque salió en todos los medios cuando salió el decreto, y está vinculado a la suspensión de corte de suministro. De alguna manera, mal informado por los medios como suspensión de pagos. En realidad, el decreto no se refiere a suspensión de pagos, sino se refiere a suspensión de corte de suministros, y solamente abarca a los usuarios vulnerables. Y los usuarios vulnerables son aquellos que cumplen con una serie de beneficios que están determinados en la reglamentación y que básicamente están asociados a los ingresos de las personas. En este caso, en general, ustedes pueden ver acá en la lámina que se está tomando como parámetro un ingreso inferior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. A los trabajadores monotributistas de las 2 primeras categorías, las A y las B, que son las de menores ingresos. Entonces, este grupo de usuarios del servicio están amparados por esta normativa y tienen el beneficio de la suspensión del corte del servicio de hasta 3 facturas consecutivas o alternadas durante un periodo de 180 días que arrancó el 1 de marzo. Asimismo, no solo esto está abarcando a los clientes residenciales, sino que también están las empresas. Y la reglamentación incorpora un listado de actividades, que lo pueden ver en nuestra página web, actividades que el gobierno nacional y por supuesto el gobierno provincial ha receptado como actividades afectadas o gravemente afectadas por el COVID-19 y por el aislamiento, y esas actividades también están alcanzadas bajo el paraguas de esta normativa. Por supuesto también entran las entidades de bien público, las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que están inscritas en el INAES, etcétera, etcétera. La otra normativa relevante para comentar es el congelamiento de las tarifas de distribución. En el caso de Tucumán, el valor de la tarifa de EDET está referido a costos del mes de junio del año 2019. Correspondía a una actualización. La tarifa en Tucumán se actualiza cada 6 meses por inflación. Tiene una revisión extraordinaria que determina la variación de los costos del servicio. Se fija una vez cada 5 años, es decir que si la inflación fuese 0, para explicarlo de una manera más clara, la tarifa estaría fija durante 5 años, sin ningún tipo de movimiento. Si existe inflación, la tarifa se ajusta por inflación cada 6 meses. Existe una revisión tarifaria extraordinaria de ajuste por inflación en curso, que está suspendida, por supuesto, por el ente regulador, en función de todo lo que está sucediendo, no solo para el servicio de electricidad, sino también para el servicio de agua, que presta en Tucumán la empresa SAT. En este caso, también es bueno aprovechar este tema para comentarles que en Tucumán, la factura del servicio que EDET le envía a sus clientes tiene 3 componentes
el de abastecimiento, que es el costo de energía mayorista, que lo fija el gobierno nacional, el valor agregado de distribución, que es la tarifa de EDET propiamente tal, o sea, todos los ingresos de distribución, los únicos ingresos que tiene el servicio de distribución son el valor agregado de distribución, y el resto del tercer componente son los impuestos, tasas municipales, nacionales y provinciales. Es decir que el servicio que presta EDET propiamente tal, el servicio de redes, la gestión de distribución, es decir, todo lo que les he comentado antes que estamos haciendo durante estos meses y de lo que hacemos todo el tiempo, representa en la factura hoy un 25%, representa menos de un tercio de una factura. El resto, por supuesto, la parte de abastecimiento va, lo que se recauda, a sostener el servicio de generación de energía, básicamente el combustible y el costo de capital de las centrales públicas y privadas que están prestando este servicio, y el resto son impuestos y tasas municipales. Ahora, todo esto que estamos hablando tuvo impacto también sobre variables sensibles respecto a la prestación del servicio. Es bueno contarles de que el servicio de distribución eléctrica, vuelvo para atrás, es decir, este componente, el componente ocupa el 25% de la factura y que es el ingreso de las distribuidoras, en este caso de EDET, no recibe ningún tipo de subsidio ni de ingreso por parte de los poderes concedentes o los gobiernos provinciales. Es decir, que la única fuente de ingreso del servicio es la que proviene de las tarifas. Y esa cuestión se vio fuertemente afectada por dos motivos. En primer lugar, por la caída de la demanda que ustedes han visto y que resulta claramente una consecuencia de la paralización de las actividades de gran parte de los factores de la economía de la provincia y de la nación. Por otro lado, también se han incrementado las pérdidas de energía, una cuestión fuertemente vinculada al deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población en la provincia. En EDET estábamos estabilizados en valores de pérdida totales, incluidas las pérdidas técnicas, que representan más o menos el 8% del sistema de distribución eléctrica de Tucumán. Nosotros las pérdidas totales las teníamos en 9%. Habíamos logrado reducirla a un valor que realmente es, si no el más bajo, uno de los más bajos del país. Y bueno, en estos últimos, le diría 6 meses, pero particularmente en estos últimos 2, los valores de pérdida de energía se han incrementado y están llegando a valores cercanos al 11%. Por otro lado, también se incrementó la morosidad. Creció 4 veces la morosidad en estos últimos 2 meses, o 3 meses, a partir del mes de marzo. En este momento, el monto de facturas vencidas en la calle es superior a los 800 millones de pesos, casi un mes de facturación. O sea, es una variable muy sensible, muy significativa, y que realmente está pegando prácticamente por debajo de la línea de flotación del servicio, que nos tiene muy preocupados, porque estamos llegando a unas limitaciones de caja que no registran precedentes en la historia de la empresa. Sin perjuicio de ello, bueno, hemos realizado todas las acciones comerciales necesarias para continuar con la prestación del servicio de la mejor forma posible, como lo venimos haciendo hasta ahora. En primer lugar, la verdad que quiero destacar que en Tucumán, y particularmente EDET, salió con una medida, digamos, tomada por la propia empresa antes que salga el decreto 311 y suspendió los cortes de suministro a los usuarios vulnerables, por motu propio. Pues nosotros no somos ajenos a lo que está pasando, y realmente consideramos indispensable tomar una medida como esa. La tomamos a principios de marzo. El viernes 20 de marzo ya publicamos esto en la Gaceta y en los distintos medios, informando a la población de que los usuarios vulnerables iban a estar amparados por esta decisión de la empresa. Posteriormente salió el decreto 311. Nosotros ya el 20 de marzo lo habíamos instrumentado. También postergamos los vencimientos de la factura, y los desplazamos 15 días sin costos para el cliente, además de instrumentar los planes de pago a medida y caso a caso que cada uno de los clientes ha ido solicitando o ha ido presentando a través de los distintos medios digitales, y en este caso a partir de esta semana ya en las oficinas comerciales, como les comentaba antes.
Por supuesto, siempre buscando una salida sustentable, ¿no es cierto?, entre las necesidades de los clientes o de los usuarios del servicio y las necesidades del servicio. Porque nosotros tenemos una obligación con un servicio esencial que lo tenemos que sostener de una manera sustentable en el tiempo. Y tenemos que garantizarnos los recursos mínimos para que esto siga funcionando sin que nadie sienta un deterioro en la calidad del servicio o en la continuidad de la prestación. Trabajamos mucho también en acciones de comunicación externa, algo extraño a EDET, la verdad que entre las reflexiones que vamos a ver al final, este es un debe de la empresa y que comprometimos este año a empezar a cambiar. Principalmente la comunicación estaba orientada a informar a la comunidad, primero a trasladar tranquilidad a la comunidad, y a informar a la comunidad respecto de los alcances de estas medidas regulatorias que iban saliendo, digamos, a sumarnos a la campaña de concientización, de respetar el aislamiento, de quedarnos en casa, sobre todo los primeros 15 días, 20 días, desde que arrancó todo esto, en la promoción de los medios de contactos digitales, para que la gente no salga de su domicilio, no es necesario que salgan de su domicilio para contactarse con la empresa, y mucha gente no lo sabe o no lo sabía, y por eso era necesario transmitir todas estas novedades y todo lo que estamos trabajando para brindar soluciones que permitan realizar esto. Acá, por ejemplo, tienen algunas piezas de comunicación que fueron apareciendo en los distintos medios, con las medidas que ya he comentado. Inclusive, hicimos una campaña conjunta con los demás servicios, con la SAT y con Gasnor, y que estaban vinculadas básicamente a llamar a la responsabilidad de la sociedad en cuanto al pago de los servicios esenciales, de este tipo de servicios esenciales. Por eso ustedes ven acá, no es fácil decirlo, pero quienes puedan, por favor, paguen los servicios esenciales. La verdad que parece una cuestión obvia, pero créanme que los primeros 15 días, les diría casi 20 días, desde el 20 de marzo en adelante, la cobrabilidad del servicio cayó al 20%, es decir, disminuyó 80% la percepción del ingreso del servicio. Por supuesto, mucho menos de lo necesario, inclusive para pagar los salarios de las personas que trabajan en este servicio esencial. O sea, la situación era muy preocupante. Como les decía, este servicio no recibe subsidio de los gobiernos, tampoco hasta el momento hemos recibido asistencia, y acá me refiero al servicio de distribución eléctrica en general, y me pongo el gorro de presidente de ADERA, y no de gerente de EDET. Este es uno de los sectores más afectados por la pandemia, y no hay ninguna línea, ninguna viñeta, ninguna medida que haya salido desde el 20 de marzo para acá, que le haya permitido a las distribuidoras eléctricas de alguna manera tener algún alivio en sus obligaciones fiscales, laborales, inclusive en algunos casos, no es el caso de Tucumán, pero en algunas otras jurisdicciones, inclusive regulatorias, en un contexto tan esencial como este. Por eso, nosotros salimos a hablar con la comunidad a los efectos de alguna manera, llamarlos a la responsabilidad, digamos, o sea, paguemos Netflix, pero antes de pagar Netflix, paguemos el servicio eléctrico que es necesario para que Netflix funcione, el servicio de agua y el servicio de gas, que son servicios públicos esenciales. Y finalmente, y creo que dentro del horario, antes que me rete el ingeniero Madariaga, ¿qué aprendimos hasta ahora? Esto no terminó, no sé en qué contexto, en qué estado del avance de la pandemia estamos, probablemente se escuchan muchas cosas, pero claramente todavía no lo hemos superado, pero hay muchas lecciones que ya podemos ir recuperando de la experiencia adquirida en estos 2 meses, que para nosotros, créanme, han sido muy intensos, porque realmente tuvimos que, como les decía antes, transformar la operación de la empresa sin que se note, sin que los clientes o los usuarios del servicio perciban lo que estaba pasando. Y en este caso, la primera reflexión que me gustaría compartir con ustedes es esta, y que de alguna manera es un lema en nuestra forma de trabajar en la gerencia comercial o en EDET. Esperar lo mejor, planificar para lo peor. Realmente, cuando aparecen este tipo de cosas tan duras,
y tan compleja para un servicio como este, tan fundamental, ahí uno empieza a valorar lo que significa la planificación, lo que significan los planes de contingencia, lo que significa las inversiones, lo que significa contar con los recursos humanos, con la gente, con la gente adecuada, capacitada, inclusive con la camiseta puesta, para sacar adelante digamos, una contingencia de esta magnitud. Se requiere digamos, estar preparados para poder enfrentar este tipo de cuestiones, sobre todo en servicios básicos como estos, porque si no, va al fracaso. Y las consecuencias, si nosotros andamos mal, la verdad que con ADERA estábamos lanzando una nueva campaña de publicidad que se llama ¿Te imaginas la cuarentena sin energía? Bueno, no hace falta describir lo que pasa cuando la energía no está presente en nuestros hogares o en nuestras industrias o en nuestros hospitales en este caso. La verdad que es una satisfacción ver cómo nuestra capacidad de adaptación fue adecuada y el servicio se pudo continuar prestando con normalidad y fundamentalmente, y acá no sé si hay alguien de DET que esté escuchando, pero voy a aprovechar esto para volverlo a agradecer al trabajo de cada uno y todos los que estamos en la empresa, que hasta el momento han venido desarrollando sus tareas, realmente como decía antes, con la camiseta puesta a efectos de continuar con la prestación de servicio en momentos tan difíciles como este. Otro aprendizaje para nosotros es necesario mejorar la comunicación sobre este servicio tan relevante. La verdad que es un debe, es un 0 o un 1 que tenemos como EDET. Comunicamos muy poco, informamos poco, no contamos lo que hacemos. Hacemos mucho, comunicamos poco. La verdad, en estos últimos meses que me ha tocado conversar con mucha gente, conversar con muchos clientes, no solo residenciales, sino fundamentalmente comerciales e industriales que han sido los más golpeados por esta pandemia, cuando nos sentamos a conversar sobre la realidad del servicio, sobre lo que hacemos, sobre lo que significa cada una de las cosas que están involucradas en este sector o en este servicio, realmente es muy gratificante la respuesta que salen y lo que se aprende de todas estas reuniones. Por lo tanto, la verdad, esto requiere un cambio y queremos lograrlo. Hay un compromiso de cambiar y de empezar a comunicar lo que hacemos de una manera más eficiente y como la comunidad lo demanda. Por otra parte, es necesario avanzar y ahora sí con mayor velocidad hacia la transformación del servicio que les comentaba antes. Hemos venido haciendo muchas cosas, hemos venido trabajando los sistemas, como les decía, justo en diciembre logramos cambiar la plataforma digital y eso nos ha permitido, de alguna manera, nuestros sistemas y nuestra capacitación poder avanzar hasta este momento de esta forma. Pero hay que continuar, no hay que aflojar, la visión es correcta. La verdad que en Argentina el sector eléctrico está atrasado 15 años respecto no ya de los países del hemisferio norte o los países desarrollados. Estamos atrasados 15 años respecto a nuestros vecinos de América del Sur, respecto de Colombia, que es un ejemplo a seguir en cuanto a servicio eléctrico, Perú, Chile, Brasil, Uruguay. Tenemos que avanzar en la transformación del servicio con estos vectores que les comentaba antes y que los repetimos ahora. Ir a la digitalización, ir a sistemas resilientes, robustos, a soluciones y a sistemas ágiles, versátiles, acordes a lo que la realidad, el cambio tecnológico y la realidad y las necesidades de la gente requieren en el futuro. Ahora, eso solamente se puede hacer si tenemos una visión de largo plazo. Y esto es un debe para nosotros, para Argentina. La verdad, este tipo de servicios, los servicios de infraestructura, requieren que los trabajemos con seriedad y con visión de largo plazo. No podemos dar golpe de timón de 180 grados cada 4 años, o cada 2 años, o cada 6 años. No se puede planificar, cambiar sistemas, capacitarnos e invertir en infraestructura, no solo eléctrica, sino, como les decía antes, de comunicaciones, porque solamente vamos a poder transformar el sector si tenemos un sistema de comunicaciones montado encima del sistema eléctrico que nos permita hablar,
comunicarnos con los diversos equipos eléctricos que están distribuidos en la red online, sí, y eso requiere estabilidad regulatoria, es decir, visión de largo plazo, trazarnos un plan y cumplirlo. Lo tenemos que cumplir. Y por supuesto, dotar a los servicios de los recursos adecuados para que los planes se puedan llevar adelante. Como les decía, estamos atrasados en Argentina, venimos caminando en ese sentido. La verdad que en algún momento hemos sido copiados por los países vecinos. Venían de otro lado a mirar lo que teníamos aquí. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos que retomar esa senda. Por lo tanto, este ecosistema del sector eléctrico, desde las autoridades regulatorias, los entes de control, los poderes concedentes, las empresas prestatarias, que no solamente son empresas privadas, como en el caso de EDET, en ADERA tenemos empresas privadas, empresas públicas, cooperativas eléctricas, que estamos todos con los mismos desafíos y en la misma senda, tratando de recuperar el tiempo perdido y de conseguir, digamos, lograr llegar a esta visión que les mostraba al comienzo de la presentación. Y les diría que, me parece, eso es todo lo que tenía preparado. Así que muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado y que de alguna manera haya cumplido con el objetivo de trasladarles lo que hemos vivido en estos últimos 2 meses. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Nadra. La verdad que muy interesante la charla y la verdad que también hay muchísimas preguntas. Yo voy a tratar de resumirlas. Una de esas preguntas dice, teniendo en cuenta que, bueno, en muchas actividades, tanto técnicas como académicas, se dice que nada va a ser como era antes. ¿En qué cambia el sistema, el servicio, post pandemia, en temas como los planes de inversión? ¿Cómo cambia el servicio en ese sentido? ¿O cómo piensan que va a cambiar cuando termine todo este proceso? Qué buena pregunta, Mario. La verdad que es muy difícil saber cuál va a ser el estadio de nueva normalidad, para decirlo de alguna manera. Yo personalmente creo que no vamos a volver a la misma situación en la que estábamos antes. Inclusive nuestras costumbres personales, sociales, probablemente nunca más, digamos, nos comportemos de la misma forma en la que lo hacíamos antes de la pandemia. De hecho, como mencionaba antes, la transformación del sector, o de la industria, o del servicio en particular, nosotros vemos claramente que tenemos que acelerar la conversión hacia la digitalización del servicio. Ese es un gran cambio, un gran desafío que tenemos inclusive culturalmente. Nos cuesta mucho a nosotros digitalizar nuestras relaciones con las prestadoras de servicios de este tipo de servicios. De hecho, todavía hay mucha gente, inclusive no solo en el pago, donde hay mucha gente que, digamos, gran parte de la población no está bancarizada, sino inclusive en los contactos para los requerimientos y reclamos. Los puestos de trabajo, ahora, como les decía, estamos planificando el retorno a las oficinas, gradual. Bueno, estamos preparando los puestos de trabajo para aislarlos con los separadores físicos, disponiendo de turnos. Hay posiblemente haya muchos puestos que la verdad que a través del teletrabajo se están prestando de una manera excelente, con mucha eficiencia. Se pueda continuar con esta modalidad. Y desde el punto de vista de las inversiones que mencionabas vos, claramente, Mario, hay que continuar poniendo plata en el sistema para lograr un sistema mucho más robusto, mucho más resiliente, como decía antes, pero además hay que ponerle tecnología e inteligencia al sistema. O sea, hay que avanzar con la automatización de la red, hay que avanzar con el sistema de comunicaciones para poder manejar esa automatización y fundamentalmente hay que cambiar los sistemas o adecuar los sistemas informáticos para poder administrar, digamos, de una manera ágil y online y eficiente un sistema automatizado como el que te mencionaba recién. Así que hay un gran desafío. Estamos hablando de inversiones muy grandes, por eso me refería antes a que es necesario tener una mirada de largo plazo, trazar un plan y después, digamos,
tener la fortaleza de cumplir con ese plan. Cumplir con ese plan a pesar de las inconvenientes que van apareciendo en el camino. Si no, nunca vamos a poder lograr la transformación del servicio. Otra pregunta, Horacio, está asociada a que, producto de esta crisis, seguramente habrá que desarrollar una nueva tarifa social, ya que se modificó sustancialmente la base de la estructura social, y eso generaría nuevos beneficiarios de la tarifa social. Sí, efectivamente, Mario. Muy buena la pregunta. Comparto, además, inclusive no solo desde DET, sino desde ADERA, nosotros le hemos acercado a las autoridades nacionales ya en varias oportunidades este año un proyecto, un modelo, una propuesta de tarifa social que contemple lo que vos estás mencionando. Claramente hay una parte de la población que necesita asistencia para sostener el servicio. Y no he mencionado nada antes porque, digamos, no era objeto de la presentación, pero yo les mostraba una lámina donde el abastecimiento, la parte que estaba en rojo de la factura, representa más del 50%. Es la parte más grande del costo del servicio eléctrico. Bueno, esa parte, hoy en día, lo que nosotros, los usuarios de electricidad, estamos pagando nuestra factura, representa menos de la mitad del costo real de prestación del servicio. Es decir, que el gobierno nacional, que es el que digamos, es la autoridad regulatoria de la generación eléctrica, está aportando aproximadamente el 50% del costo real del servicio eléctrico. Por lo tanto, tenemos un problema, porque también el gobierno nacional requiere recursos, y los recursos del gobierno nacional para pagar la generación vienen de los impuestos, por lo tanto, de lo que aportan los contribuyentes, o sea, nosotros. Así que claramente la tarifa se va a tener que acomodar en el futuro, Mario, y cuando se acomode, una parte importante de la población va a requerir asistencia a través de un subsidio expreso e inteligente que permita el acceso a un servicio tan importante como este. Sí, señor. No te escucho, Mario. La verdad, Horacio, que hay muchísimas más preguntas. Yo voy a tratar de resumir en una más, la última, porque la verdad que ha tenido un terrible impacto tu conferencia. Me preguntan acá algunos asistentes si la empresa recibió asesoramiento externo para gestionar mejor esta pandemia y si tomaron modelos de otras distribuidoras de otros países. Bien, sí, por supuesto que sí hemos estado trabajando muy cercano con el gobierno provincial, con el CIPROSA, con la autoridad del CIPROSA. Inclusive he mencionado que también hemos trabajado con el doctor Miroli en el desarrollo de las recomendaciones, los protocolos, los videos, capacitadores del CIPROSA y por supuesto la ministra de Salud de la provincia. Y respecto de modelos, bueno, en ADERA existen empresas que prestan el servicio en otros países, particularmente está Edesur. Edesur forma parte del grupo Enel. Enel es la empresa que presta el servicio de electricidad en Italia y en España. Es una empresa estatal que presta el servicio en España y en Italia. Y bueno, todos sabemos el efecto que produjo esta pandemia en Italia y posteriormente en España. Así que la verdad que la gente de Edesur y la gente de Enel fue muy generosa en cuanto a la transferencia de los protocolos y la experiencia que ellos habían adquirido en Europa y que fueron transferidos a todas las distribuidoras eléctricas en Argentina. Así que también, digamos, intercambiamos con las empresas brasileñas, con las empresas colombianas, participamos de varias reuniones como esta, con los colegas de estos países, y se desarrollaron informes y protocolos que fueron compartidos y que, bueno, vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, Mario. Así que sí, eso es así. Bueno, Horacio, te agradezco profundamente por tu participación en la Semana de la Ingeniería y te paso con el ingeniero Jorge Molina, gerente de esta Semana de la Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias por el título, el nuevo título.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Horacio Nadra, por su deferencia y la participación en esta 13ª edición de la Semana de Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, que está organizada por nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, y también estamos nuevamente muy contentos como a través de toda esta jornada, la cantidad de participantes que estuvieron conectados con estas jornadas que son científicas, de investigación y culturales, que ya es tradicional. Y como lo dijo al inicio de la locución de nuestro decano, ya la Semana de la Ingeniería no es un evento de nuestra universidad, es un evento de la provincia, es un evento de la sociedad en general. Los quiero invitar cordialmente a todos para mañana, miércoles, que es, ahí tenemos 3 conferencias excelentes con grandes conferencistas, como el caso del ingeniero Garibaldi, que abordará un cambio en la cultura energética, que es un deseo o una realidad. También estará presente Brian Clancy, que es el CEO de LinkedIn, que es el director de educación de LinkedIn de Latinoamérica y el Caribe. Estará con un tema impresionante, bárbaro, el futuro del trabajo durante los tiempos de incertidumbre, un tema muy, pero muy actual. Y cerrará la jornada el día miércoles el embajador adjunto de los Países Bajos, Bernard Scholz, con una temática que es Países Bajos, innovación, inspiración y el camino hacia una economía circular. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes, y los invitamos amablemente para mañana en estas jornadas de la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.